Trabajar menos horas cobrando lo mismo, qué maravilla, qué gran idea ha tenido Yolanda Díaz. La cuestión es, ¿quién lo paga? Vamos a hablar de todo ello. Resulta que Yolanda Díaz ha descubierto que ella es la que genera felicidad, la que genera tranquilidad y la que genera una buena vida para los trabajadores. Y nos ha escrito un tuit a todos en el que nos explica lo realmente concienciada que está. Acompañadme y lo vemos. Venid. Muy bien, pues ¿qué es lo que nos dice Yolanda Díaz en este tuit? Dice, los mismos que hace unos años decían que la reforma laboral y las subidas del salario mínimo interprofesional destruirían empleo, hoy dicen que la reducción de la jornada laboral hundirá la economía. Lo vamos a reducir y nos van a volver a dar la razón. ¿Nos van a volver a dar la razón? Pero esto es alucinante. Primero, nadie está diciendo que la reducción de la jornada laboral va a hundir la economía. Que todo el mundo está diciendo es que es un coste adicional que va a pesar fundamentalmente sobre los pequeños empresarios, es decir, las pymes, que en España son fundamentalmente microempresas, esa reducción de la jornada laboral sin reducción de salario es un mayor coste para el empresario. Y el empresario, en la inmensísima mayoría de las empresas de España, es un trabajador más. Es decir, el dueño de un bar, el dueño de un comercio, etcétera. Estamos hablando de más del 60% de las empresas de España, que son empresas que tienen más o menos uno o máximo dos empleados. La mayoría de ellos, ninguno, para que tengáis idea. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que es la típica medida completa y absolutamente populista. Pero lo más alucinante es que encima se viene arriba, dice, lo vamos a reducir y nos van a volver a dar la razón. Tenemos que ser conscientes además que esto es una imposición. Esto no está acordado con los agentes sociales, lo ha acordado con los sindicatos, que es literalmente como si los dos que cobran deciden lo que tiene que hacer el que paga. Es la bomba, ¿no? ¿Verdad? Pero es importante entender primero que es falso que la reforma laboral y la subida del salario mínimo interprofesional no hayan destruido empleo. Eso es falso. Falso en todos los sentidos. Los estudios que se han hecho desde el Instituto Juan de Mariana al Free Market, desde el CEPIME, etcétera, hablan de una destrucción de empleo que se mueve entre los 150 y los 230.000 puestos de trabajo. Porque claro, ¿qué es lo que te dice Yolanda Díaz cuando está hablando de que no se ha destruido empleo? Que hay, entre comillas, récord de empleo. Pero ¿qué es lo que pasa, mis queridos amigos? Que la realidad es que lo que hay es récord de pluriempleo. Es decir, en las cifras que dicen de récord de empleo, 21,3 millones de puestos de trabajo, eso no son 21,3 millones de puestos de trabajo, son 21,3 millones de afiliaciones. Por lo tanto, cuanto más personas hay pluriempleadas con distintos contratos en distintos regímenes, más, entre comillas, récord de empleo hay. Y eso os lo explica perfectamente el propio ministerio en lo que es la presentación estadística de cuando dan los datos. No es algo que se haya inventado Daniel Lacalle. El número de afiliados no se corresponde necesariamente con el de trabajadores, sino que se trata de relaciones laborales o situaciones que generan obligación de estar afiliado. Es decir, una misma persona se contabiliza en las estadísticas tantas veces como situaciones de afiliación tenga. Lo explica perfectamente la propia información que da el gobierno. Bien, en esos 21,3 millones de afiliaciones, obviamente hay un récord de pluriempleados. Cuanto más pluriempleo hay, más, entre comillas, aparece el supuesto récord de empleo. Y la evidencia de que no hay récord de empleo por ningún lado lo explica en este gráfico, cortesía también, utilizando los datos del INE y de la Contabilidad Nacional,
Combarro, que es un gran tuitero que debéis seguir. Las horas trabajadas por persona ocupada no solamente están muy lejos de lo que es el récord del año 2008, sino que no han parado de caer. Esto lo demuestra también lo que os comentaba, ¿no? El paro real, si miramos los datos de paro efectivo, es de casi del 16%. Pero claro, ¿qué es lo que te dice ella? Bueno, pero es que todo esto es un récord de empleo absoluto y brutal. Bien, pues aquí tenéis en datos del Instituto Nacional de Estadística lo que os comento, ¿no? La realidad de lo que son afiliaciones. Estas son las horas trabajadas. Este es el último dato. Y lo que muestra es una fortísima caída con respecto al año 2019 y al año 2008. Es decir, que no hay ningún tipo de récord de empleo. Por otro lado, si en España hemos pasado de 20 millones de afiliados a 21,3 millones de afiliados y en esas cifras, ¿vale? Que son afiliaciones, vuelvo a repetir, no trabajadores, y en esa cifra hay 350.000 nuevos puestos de trabajo del sector público, mis queridos amigos, entonces se está maquillando vía sector público. Claro que al sector público le da exactamente igual la subida de los costes laborales que viene detrás de la subida del SMI, la subida brutal de los impuestos al trabajo y la reforma laboral que disfraza paro. Claro que le da exactamente igual al sector público, porque lo pagas tú, claro. Entonces, si hay 350.000 nuevos puestos de trabajo del sector público y 800.000 pluriempleos, oh sorpresa, resulta que, como muestran las propias horas trabajadas por ocupado según el INE y la Contabilidad Nacional, pues no hay ningún récord de empleo y por supuesto que se ha destruido empleo. Se ha destruido empleo además en los sectores más afectados, tanto la agricultura como los sectores que más sufren cuando se suben los costes laborales, porque recordad que la subida del salario mínimo interprofesional es en realidad una subida de impuestos a todos. Al subir el salario mínimo interprofesional, se suben las bases mínimas de cotización y le suben los impuestos a todo el mundo para aparentemente beneficiar a una parte muy pequeña, que son los que perciben ese salario mínimo interprofesional. La idea de la bajada de las horas trabajadas, de las horas de la jornada laboral, pues es algo que se podía hacer, fijaos de qué manera. Uno, dando incentivos fiscales a las empresas. No, por supuesto que no. Número dos, generando incentivos por productividad. No, tampoco. Esto es puro y absoluto intervencionismo. Puro y absoluto intervencionismo que además, vuelvo a repetir, en un país que son fundamentalmente pymes, es decir, la inmensa mayoría microempresas, lo que está haciendo es que todo el coste de esa reducción de la jornada de trabajo, ¿de acuerdo?, recae sobre el trabajador, que es además empresario, que es en la inmensa mayoría de los casos el que lo sufre, ¿no? En las empresas que tienen uno, menos de uno o dos empleados. Ese es el gran problema. El problema adicional es que es otra nueva subida de costes para las empresas. Y claro, resulta que España está en el récord de la Unión Europea, según Eurostat, en aumento de quiebras empresariales. Resulta que España está en el récord de país como el mayor con tasa de riesgo de pobreza de la eurozona, superando ya con respecto al año 2018 a Italia, a Grecia, etcétera. El número 1 de la eurozona. Resulta que tenemos 50.000 empresas menos cotizando que cuando llegaron al gobierno. Resulta que disparando el empleo público en 350.000 trabajadores y disparando el pluriempleo, la realidad es que según CEPIME, según Free Market Intelligence, según el Instituto Juan de Mariana, según hasta los estudios que ellos mismos pidieron, la subida del salario mínimo interprofesional no solamente no ha
entre comillas, creado empleo, sino que sí, claro que ha destruido empleo. Claro que ha destruido empleo. Lo que pasa es que si estás dopándolo con empleo público y además lo estás disfrazando con lo que han hecho con los fijos discontinuos, pues resulta que baja el paro, pero no baja el paro efectivo. Fíjate qué curioso, ¿no? Resulta que había 3,5 millones de personas en paro antes de la reforma laboral y cambian el contrato fijo discontinuo y lo convierten para que se incluya a todos los contratos de obra y servicio y a todos los contratos estacionales y, oh sorpresa, resulta que el paro efectivo en junio de 2024, pues resulta que está a niveles similares, con el último dato, el de mayo, niveles similares, exactamente iguales prácticamente que en el periodo antes de la reforma laboral. 3,5 millones de paro efectivo, 3,5 millones de paro efectivo. Alucinante. Por eso, lo único que están haciendo es disfrazar el paro y disfrazar la realidad de la economía. Y encima tienen la desvergüenza de decir, y nos volverán a dar la razón. ¿Y sabes por qué te van a volver a dar la razón? Por este mismo dato que os acabo de enseñar antes. Claro, resulta que la jornada laboral ya la han reducido aumentando la precariedad. Resulta que las horas trabajadas por ocupado, por afiliación, resulta que se han desplomado. Y por lo tanto, resulta que la jornada laboral media se ha desplomado también a aproximadamente un 10%, es decir, que está por debajo del nivel que dicen ellos que quieren bajarlo. Es alucinante, absolutamente alucinante. Volvemos a lo de siempre. El socialismo siempre destruye lo que finge proteger. Todas estas medidas no necesitan que las dicte políticamente. La reducción de la jornada laboral viene con mayor productividad, mayor crecimiento y mejores beneficios y mayores márgenes. La reducción y la mejora de las condiciones laborales viene con la mejora de la productividad. La mejora de las condiciones laborales viene con el crecimiento económico. Pero cuando tienes un crecimiento económico dopado por deuda, cuando tienes un crecimiento económico en el que el 38% viene de factores exógenos y cuando tienes un crecimiento económico en el que todavía la inversión está por debajo del 2019, el consumo está prácticamente estancado con respecto a 2019 y lo único que ha hecho realmente disparar el PIB ha sido el gasto público, entonces, mis queridos amigos, lo que estás haciendo literalmente es la fórmula de la ruina. Que no te engañen.